Capítulo 114. No hay descanso para los malvados, parte 1, Londres 2 de mayo de 1996, 6:45 p.m. El resplandor azul claro abarcó toda la ciudad, reemplazando la misteriosa cúpula verde que los mortífagos habían colocado la noche anterior. Incontables rayos atravesaron el cielo, arqueándose hacia abajo desde el epicentro y cayendo sobre el suelo que bordeaba los límites de la ciudad, dejando ecos suaves pero constantes de truenos. Podía ver cuán similar era la magia entre los dos hechizos. Con Rokuot siendo encontrado como un traidor al final de la última guerra, no debería ser una sorpresa, pero aún así no lo ayudó a relajarse mientras estaba rodeado de inefables. No hablaron. Ni siquiera le dedicaron una mirada mientras cumplían con sus órdenes. Ni siquiera un atisbo de su humanidad se reveló a través de sus capas púrpuras. Se destacaban entre todos los demás magos de la ciudad, no solo por lo brillantes que eran sus túnicas. Podías sentir su presencia, incluso había algo desconcertante en la forma en que se movían por la ciudad. Siempre en parejas. Siempre sincronizados. Mientras todos los demás buscaban ayudar a los mugles que estaban atrapados debajo de los escombros o conseguir atención médica para aquellos que necesitaban atención médica, los inefables comenzaron a reunirlos a todos. Obliviándolos con una eficiencia sorprendente antes de trasladarlos a un supuesto lugar seguro, donde permanecerían hasta que se les permitiera regresar a la ciudad. Y mientras todos los demás comenzaron a trabajar en arreglar las calles, restaurar los edificios y todo lo que los rodeaba, los inefables acechaban en todos los lugares abandonados, buscando a cualquier mugle que pudiera estar escondido o tratando de evadirlos. El hecho de que todos lo hicieran a plena vista, con una clara falta de preocupación por que la gente se diera cuenta, lo hizo aún más inquietante. Rufus cojeaba entre los escombros, apretujándose entre los grupos de coches abandonados y debajo de los restos de escombros caídos mientras cruzaba la calle. El ministerio llevaba casi 17 horas trabajando sin parar en las reparaciones, un esfuerzo conjunto entre todos los departamentos, independientemente de lo que implicaran sus respectivas descripciones de trabajo, pero apenas lo parecía. Londres seguía en ruinas y, basándose en sus 6 saltos anteriores, también lo estaban el resto de las ciudades que los mortífagos habían sitiado. Casi todos los edificios a la vista habían sido quemados hasta los cimientos o destrozados hasta la mitad. La mayoría de los puentes se habían derrumbado por completo, las carreteras estaban llenas de cráteres e incluso había visto algunos trenes sacados del subsuelo y pegados a los laterales de los establecimientos de la ciudad. Al menos las calles estaban ahora despejadas de cadáveres. Nunca olvidaría la imagen de la noche anterior, la gran cantidad de personas que habían sido torturadas, destrozadas y abandonadas en el pavimento. Los ojos, horrorizados y presas del pánico aún después de la muerte, su último vistazo eran sus propias entrañas en el suelo junto a ellos. Habían pasado más de 50 años desde que el mundo mágico había visto una exhibición tan cruda de los horrores que se podían provocar con una varita. Desde que el propio Grindelwald arrasó Europa, nadie se había atrevido a una exhibición tan brutal, tal descuido del estatuto del secreto. Era algo que Rufus nunca había pensado que vería, y ahora sabía que lo haría muchas veces antes de que se ocuparan del que no debe ser nombrado. Si es que eso alguna vez ocurrió, fue eso. Señor, jefe de Aurores Scrimgeour, lo llamó uno de los Aurores, un novato cuyo nombre aún no recordaba. La chica corrió por la calle hacia él, dejando atrás a un grupo de 3 o 4 Aurores. ¿Hay alguna novedad, señor? ¿Han encontrado? No, Rufus se enderezó, pero todavía no miró a la chica a los ojos. Todavía no. Todos se enterarán cuando la encuentren. Me aseguraré de ello. Sí, por supuesto. Es una mujer dura, Madame Bones. Lo primero que hará será regañarnos por tardar demasiado. La niña soltó una risa suave, pero Rufus solo pudo esbozar una sonrisa. ¿Cómo va el progreso aquí? Me temo que vamos despacio. Los capas púrpuras quieren asegurarse de que todos los mugles sean encontrados antes de que empecemos a hacer las reparaciones. Hemos buscado en casi toda la ciudad hasta ahora, pero todavía no nos han dado la señal de que podemos hacerlo. Los innombrables siempre han sido un dolor de cabeza, murmuró Rufus. ¿Tienes algún otro informe preparado? ¿Número de muertos? ¿Transcripciones de interrogatorios? ¿Se ha encontrado alguna prueba física por toda la ciudad? Lo último que supe es que Dedworth estaba trabajando en los preliminares. Debería tener algunos informes listos para usted, señor. Trasladamos nuestro campamento a Trafalgar Square temprano por la mañana, probablemente pueda encontrarlo allí.
Cuando Doloz había salido de su celda a la fuerza la noche anterior, Rufus había estado descansando en la única tienda que no había sido impactada por la explosión. Había empañado todo el trabajo que se había hecho en Londres y había matado a la mayoría de los aurores que se habían quedado atrás. Ahora que todo el ministerio estaba involucrado en el proceso de restauración, necesitaban mucho más espacio y una ubicación mucho mejor para establecerse. El campamento era casi 5 veces más grande que la sede improvisada que habían establecido la noche anterior. Era como un corazón que latía, la gente entraba y salía de él a un ritmo rápido. Vio hombres que llevaban a los magos heridos a las enfermerías, a los inefables atendiendo rápidamente a los mugles antes de desmembrarlos, incluso había brujas y magos que reconoció de fuera del ministerio que estaban allí, ayudando de todos modos. Era una vista alentadora en medio de toda la carnicería. Encontró a Edward casi 20 minutos después, apretado en un escritorio de esquina rodeado de montañas de papeles. Rufus apenas pudo sacarle unas palabras a su auror cuando le entregaron un montón de pergaminos y le dijeron que se fuera a la mierda. Los hallazgos fueron muy superficiales, no había ningún dato numérico concreto que pudiera presentar a Amelia y sus superiores, y el resumen de la mayoría de las entrevistas relacionaba cosas que ya sabían de otras fuentes. Fue decepcionante, pero esperado, con un ataque de esta escala podrían pasar varias semanas antes de que lograran identificar pistas cruciales de todo el montón o determinar con precisión en números el daño causado por los mortífagos. Rufus se quedó en Londres una hora más, interrogando a algunos de los aurores con los que se cruzó en el campamento para obtener información adicional. Sin embargo, además de las historias de mortífagos que habían sido encontrados heridos o casi muertos mucho después del asedio, no obtuvo nada más valioso. El atrio ya estaba casi arreglado cuando regresó al ministerio. Se habían retirado los escombros y reparado los daños en el suelo, pero todavía quedaba un enorme agujero en el techo que evidenciaba el caos que había tenido lugar. Por lo demás, el atrio estaba igual que cuando lo había dejado esa mañana, abarrotado de periodistas, civiles y funcionarios del gobierno que intentaban evitar que irrumpieran en las instalaciones. Se abrió paso entre la multitud y 2 de los aurores que estaban apostados en la entrada corrieron inmediatamente hacia él y le abrieron un camino para cruzar. Jefe Auror Scrimgeour, ¿algún comentario sobre los ataques? ¿Qué se está haciendo para evitar que algo así vuelva a suceder? ¿Era realmente ya sabe quién el que aparecía en las fotos? ¿Qué pasa con Potter? Uno de los periodistas logró escabullirse entre los aurores y se puso frente a frente con Rufus. ¿Dónde está el chico? ¿Qué se está haciendo al respecto? 3 aurores más acudieron en su ayuda, apartaron al reportero de él y despejaron el camino hacia los ascensores. El auror jefe Scrimgeour no tiene comentarios por el momento, dijo uno de los aurores. El ministerio enviará un comunicado esta noche. Jefe Auror Scrimgeour, señor. ¿Qué se está haciendo con los mortífagos? ¿Estamos siquiera seguros todavía? El auror apostado en el escritorio lo revisó rápidamente, le lanzó un hechizo rápido y revisó su varita antes de dejarlo pasar. Tan pronto como cruzó el umbral, todas las voces se desvanecieron como si nadie estuviera allí. Lo siento, señor, dijo Proudfoot mientras lo saludaba, estrechando la mano de Rufus y acompañándolo hasta los ascensores. Han estado así todo el día. No hemos tenido suerte para detenerlos. No hace falta que te disculpes, Rufus le hizo un gesto con la mano para que se fuera. ¿Madame Edgecombe ya ha autorizado el uso de los pisos para el personal? No, solo la entrada de visitantes. Si hubiera encontrado algo, ya lo habría hecho. Estoy de acuerdo, señor, pero ya sabe cómo opera Madame Edgecombe. Las puertas del ascensor se abrieron y Rufus entró. Manténme informado de su progreso, ¿de acuerdo? Necesitamos restablecer el acceso a la red Flu lo antes posible. Sí, señor, asintió Proudfoot. Cuando llegó al nivel 2 y sintió la solemnidad en el aire, Rufus recordó por qué había estado evitando el ministerio tanto tiempo como pudo. Todavía estaban allí, ocultos por las sábanas blancas, pero su forma estaba lejos de estar oculta. Al menos ya no olían. La habitación estaba pintada con sangre seca y el suelo cubierto de pergaminos y cristales y el resto de los restos de los muebles destrozados. Apenas lo miró y ni siquiera pudo mirar a los pocos aurores que estaban en la habitación y que todavía catalogaban la evidencia para que pudieran limpiar la habitación. Había sido bastante malo ser el primero en cruzarse con la escena temprano en la mañana. Había sentenciado a muerte a esos chicos, sin saberlo, pero lo había hecho de todos modos. Peor que la ausencia de Amelia era saber por qué los mortífagos habían bajado allí en primer lugar.
En su obsesión con Potter, había utilizado a Granger como un peón, y ella había sido la que había pagado por ello. El estado en el que se encontraba cuando la vio en San Mungo, había demasiadas personas a las que no podía mirar directamente a los ojos después de la noche anterior. Demasiadas. Señor, dijo su asistente en voz baja detrás de él. Potter le había robado la varita a la pobre muchacha durante sus escapadas, otro de sus fracasos. Rufus estaba increíblemente agradecido de que no hubiera estado allí cuando los mortífagos entraron en el ministerio. El ministro, preguntó por usted. Dile que iré enseguida. Gracias, Chelsea. Al tener todo lo que necesitaba consigo, Rufus pudo evitar quedarse allí y fue inmediatamente a buscar al ministro. Estaba agradecido por la excusa para irse. Con suerte, para cuando regresara al nivel 2, los aurores habrían terminado su trabajo y limpiado la escena. No creía que pudiera trabajar solo, sabiendo lo que había detrás de su puerta. El despacho del ministro tenía una pequeña antecámara en el exterior donde trabajaba su secretario, un muchacho llamado Igor, que actuaba como intermediario entre el ministro y sus visitantes. Si bien por lo general no había más de 2 o 3 personas, hoy, al igual que el atrio, estaba completamente lleno. Solo que en lugar de periodistas y ciudadanos comunes, Fudge tenía a casi todos los jefes de casas, varios funcionarios de alto rango de Luizengamot e incluso algunos diplomáticos internacionales que residían en el país. Si pudieran, por favor, el ministro lo conseguirá, se agradece su paciencia, el pobre secretario apenas podía mantener el orden, ya que todos insistían en su necesidad de ver al ministro, cada uno gritando más fuerte que el anterior. Rufus se compadeció del muchacho, no había nada que pudiera hacer. Se abrió paso lentamente por la habitación mientras intentaba apaciguar a los funcionarios preocupados con su progreso, mientras también buscaba noticias de los otros jefes del ministerio. Afortunadamente, unos momentos después de que el chico Aiwood llamara su atención, un avión de papel entró y salió volando de la oficina del ministro, y lo llamaron para que entrara. Todos los demás que habían estado esperando allí durante horas en este punto estallaron inmediatamente en indignación, y Rufus simplemente esbozó una breve sonrisa mientras pasaba junto a todos y se dirigía a la oficina. Fudge era un desastre, con círculos morados debajo de los ojos, su cabello gris sobresaliendo por todas partes y la falta de un sombrero hongo revelaba la gran calva en la parte superior de su cabeza. Sus ojos casi se iluminaron en el momento en que vio a Rufus. Rápidamente terminó de escribir la carta que tenía en la mano antes de arrojar la pluma sobre el escritorio y ponerse de pie. Ah, Rufus, gracias a Merlin que estás aquí, dijo Fudge, intentando parecer tranquilo y canalizar esa mariposa social que había en él y que le había ganado su puesto. Si no hubiera sido por la masacre que lo provocó, Rufus habría mostrado mínimas muestras de satisfacción por la caída del hombre. Fudge le estrechó la mano, un poco demasiado vigorosamente, y Rufus se la devolvió cortésmente. Gracias a Merlin. Sí, por favor, siéntate. Los dos hombres se sentaron uno frente al otro, y la sonrisa de Fudge se desvaneció cuando vio que Rufus no correspondía mucho. ¿Qué puedo hacer por usted, ministro? Allí afuera reina la locura, Rufus. Una locura. La gente no se conforma. Todo el país me está mirando y no tengo respuestas. Incluso la IGUA ha estado enviando lechuzas exigiendo que se les informe de la situación. Los mugles, no sé cómo, pero están empezando a darse cuenta. Saben que algo anda mal. Ni siquiera en aquel entonces, cuando ya sabe quién, el ministerio se infiltró por el bien de Merlin y ahora, si no fuera por la forma en que Fudge había estado actuando desde el final del torneo de los 3 magos el año pasado, habría sentido lástima al mirar al hombre, pero una parte de Rufus todavía sentía que se merecía esto. ¿Qué necesita de mí, ministro? Cualquier cosa. Ya ha pasado casi un día entero y todavía no sé qué decirle al público. ¿Qué han encontrado en su investigación? No mucho, me temo. Rufus sacó los pergaminos de su túnica y se los entregó a Fudge. Detuvimos a casi 130 ladrones, la mayoría sin heridas que pusieran en peligro su vida. Los estamos interrogando mientras hablamos, pero muy pocos han hablado realmente, Bueno, los mortífagos nunca han sido descuidados con lo que revelan a sus soldados rasos. ¿Solo ladrones? Preguntó Fudge. ¿Ningún mortífago? ¿Nadie importante? Dolof es la muerte. Fue el líder de los ataques de Londres. Creemos que el propio ya sabe quién lo recibió en el Panteón. Su cuerpo estaba en el Departamento de Misterios. Pirites también está muerto, asesinado por Kingsley en el asedio de West Yorkshire. ¿Piritas? Quizás lo conozcas como Hefesto. ¿Eso es todo?
Preguntó Fudge mientras buscaba entre los pergaminos. ¿Dos mortífagos, uno de ellos que apareció en escena hace apenas unos meses? Es todo lo que tenemos por el momento, pero dudo que haya más. Continuaremos nuestras investigaciones con los ladrones que encontramos, muchos de ellos son sangre pura de clase media, lo más probable es que sean ellos los que nos destruyan, pero no puedo prometer nada. No es suficiente. El público querrá más, querrá avances reales en las noticias, no solo informes de algunos ladrones anónimos capturados. ¿Vieron lo que sucedió? Hay fotografías por ahí, poderosa Morgana. Ellos lo saben. Todos saben que ya sabe quién ha vuelto. ¿Cómo se supone que voy a explicar eso? ¿Cómo se supone que voy a asegurarle a la gente que todo estará bien? No es así, dijo Rufus con calma. No es necesario tranquilizar al público, señor, es necesario que se le diga la verdad. El que no debe ser nombrado ha vuelto, eso ya no es un tema de duda, y con su regreso trae tiempos oscuros a Gran Bretaña. La mayoría de nosotros vivíamos en ese entonces, todos vimos de lo que es capaz, y después de anoche podemos decir con seguridad que ya no le preocupa mantener el estatuto del secreto o ganar el país persuadiendo al público para que se ponga de su lado. Para él, esto es una guerra ahora, y será el rey de las cenizas si eso es todo lo que queda. La gente necesita saberlo, y debemos enfrentarlo porque si seguimos negándonos a nosotros mismos, los asedios de anoche no serán los últimos. Fudge parecía enfermo. Su rostro se había vuelto más demacrado. Tembloroso, se acercó a sus alacenas y sacó un par de vasos y una botella de whisky de fuego. Los puso sobre la mesa y llenó metódicamente cada vaso antes de entregarle el suyo a Rufus. Voy a renunciar después de esto, dijo. No ahora, en unas semanas. Una vez que se hayan abordado las consecuencias inmediatas y el país se haya recuperado de estos ataques. Rufus tomó un sorbo de su vaso, uno más conservador que el del ministro. Nunca estuve destinado a tener este trabajo, lo sé, continuó Fudge. Dumbledore rechazó el puesto, como siempre lo ha hecho. Luego Crouch tuvo todo ese escándalo con su hijo y casi se vio obligado a dimitir. Debería haber sido Amelia, ella era la más calificada de los dos, pero muchos miembros de Luizengamot no estaban muy contentos con tener dos mujeres primeras ministras consecutivas. Me avergüenza decir que me aproveché de eso, espero poder arreglar las cosas, si la encontramos. La encontraremos. Me acabas de decir que no deberíamos mentirle al público, Rufus. Si ese es el caso, entonces tampoco deberíamos mentirnos a nosotros mismos. Fudge tomó otro trago de su vaso. Fui un tonto, supongo que todos lo somos cuando somos jóvenes y ambiciosos. Sabía que no era apartamento para el puesto, pero lo quería de todos modos. ¿Quién no quiere hacerse un nombre? Construye un legado del que tus hijos y nietos puedan mirar con orgullo. Quien tú sabes se había ido, estábamos en medio de tiempos de paz y parecía imposible arruinar las cosas cuando todo iba tan bien. Y ahora mírame. Siempre que la gente hable de mí, será de cómo dejé que el que no debe ser nombrado regresará al poder. ¿Y esa es tu mayor preocupación ahora? Preguntó Rufus con frialdad. Tu reputación. Eso parece. ¿Qué crees que dice de mí como hombre? Rufus no respondió. Fudge seguía siendo su jefe, aunque fuera solo por el momento. Solo quería hacer algo bueno. Quería que me recordaran por ello. Sé que fue egoísta, pero eso lo hace tan horrible. Aún puedes. Dile la verdad a la gente. Dimite y deja que Amelia tome el mando. No es que tenga otra opción. Incluso si la tuviera, no creo que tuviera el coraje de quedarme, murmuró Fudge. ¿Qué pasa con el chico? ¿Alfarero? Él asintió. ¿Viste lo que hizo? Ni siquiera Dumbledore logró una hazaña como esa. Rufus no solo lo había visto, lo había sentido, el torrente de magia del Fénix las dos veces que había estado en su presencia. Una parte de él todavía no quería aceptarlo. Pero había estado allí cuando lo había hecho, había testigos y fotografías de ello y cuando vio el puro miedo en los ojos del monstruo cuando miró a Potter, Rufus supo que sus peores temores acababan de demostrarse como ciertos. Ya no importaba que el chico Longbottom supuestamente hubiera vencido a el que no debe ser nombrado, nadie había estado allí para verlo en primer lugar y ahora que se había demostrado que estaba vivo, no importaba. Pero todos habían estado allí cuando Potter derrotó a el que no debe ser nombrado. Había fotografías del momento mismo en que el chico lo puso de rodillas. No había necesidad de más confirmación, no era necesario un arduo proceso con el Departamento de Misterios para publicar su análisis de la profecía o sus puntos de vista sobre la situación. En ese momento, el Fénix era simplemente la prueba viviente de que Potter los tenía a todos agarrados de las pelotas.
Cada vez que quería regodearse o exigir algo, solo necesitaba invocar a la criatura y obtendría lo que quería, y no había duda en la mente de Rufus de que Potter usaría y abusaría de esa maldita ave. ¿Ha habido alguna novedad sobre él?, insistió Fudge. Por lo que me dijo Umbridge, todavía está inconsciente, respondió Rufus. Era más que eso, solo se percibían pequeños indicios de vida a través del diagnóstico más reciente de la sanadora. A Rufus le parecía bien, el chico podía descansar todo lo que quisiera. Cuanto más tiempo estuviera indispuesto, mejor para él. Le permitía pensar, planificar, aceptar el hecho de que ahora iba a tener que trabajar con ese bastardo. Fudge también lo sabía por la forma en que lo miraba. ¿Lo sabe, no? ¿El poder que ejercerá, cuánta influencia tiene realmente sobre nosotros? Potter es un chico inteligente, estoy seguro de que lo ha descubierto. Solo por la forma en que todos reaccionarán ante él y su maldito Fénix, él lo sabrá. ¿Y qué pasará cuando lo haga?, preguntó Fudge. ¿Qué crees que pedirá? Inmunidad, para empezar. Después de todo lo que ha hecho, querrá borrar su historial. Y con los ataques en Hogwarts, alguien que se sometía a polijugos como él le facilitó mucho al bastardo la salida. Más allá de eso, no estoy seguro. Deberías estarlo. Eso es lo primero que tienes que averiguar, dijo Fudge con tono sombrío. No me quedaré aquí mucho tiempo, no podré trabajar con el chico. Pero si quieres mantener una posición de igualdad con él, descubre qué es lo que realmente quiere. Para poder dárselo. Sacudió la cabeza. Para que puedas ocultárselo. Haz que se esfuerce por conseguirlo, que se concentre únicamente en eso. Si le haces olvidar que puede pedir todo lo demás, no tendrás que darle nada más. El Fénix le dio a Potter un poder inimaginable, pero afortunadamente tenía fecha de vencimiento. Si podían terminar la guerra lo suficientemente rápido sin darle mucho a Potter en el proceso, no perderían mucho. La inmunidad era un hecho, una muestra de buena fe para lograr que el chico los ayudara. E incluso entonces, si Potter realmente quería, siempre podría usar su Fénix para escapar de cualquier celda en la que lo metieran. Pero cualquier otra cosa, Rufus no sabía cuánto sería capaz de soportar. Odiaba a Harry Potter. Lo odiaba hasta la médula. El chico representaba todo lo que Rufus aborrecía, el caos, el egocentrismo y la anarquía contra los que siempre había luchado en su época como Auror. Pero trabajaría con él, codo a codo si era necesario, porque por muy malo que fuera Potter, no se comparaba con las atrocidades que podía cometer el que no debe ser nombrado. Si después de todo estaba dicho y hecho, si había que encargarse de Harry Potter, Rufus se encargaría de ello personalmente. Barrington, 4 de mayo de 1996, 09 am. Era una mañana gris la que los recibió en el cementerio, con lluvia cayendo suavemente sobre todo el pequeño pueblo que habían elegido. Había sido el lugar de nacimiento de Andrómeda, y cuando ella había dicho que quería enterrar a su hija allí, los demás pensaron que sería apropiado que Estia y Deadlaus, las otras dos bajas que tenía la orden, descansaran con ella. Todos estaban allí, presentando sus respetos a los caídos. No les había importado a la mitad de ellos que apenas habían dormido en los últimos días después de ayudar en las secuelas de los asedios de la ciudad, ni a la otra mitad que todavía se estaba recuperando de sus heridas de batalla. Todos vinieron. Fue un pequeño detalle, uno que la mayoría simplemente ignoraría, pero fue una de las pocas luces que aún brillaban después de esa noche. Tuvieron una pequeña ceremonia, para mantener el secreto de su participación, solo los miembros de la orden estuvieron involucrados. Heller también vino. Estaba observando desde la distancia, una sombra solitaria determinada a honrar la pérdida de vidas que habían tenido. Albus estaba agradecido por el gesto, pero cuando le dijo a Heller que su viejo amigo solo le había dado una sonrisa triste y dijo, no es para ti. Aún así, dado que querían mantener en secreto la fuga de Heller de Nurmengard, no pudo unirse a ellos adecuadamente. Después de que la ceremonia terminó, todos regresaron a Grimmauld para el velorio. El ambiente no fue ayudado por la casa fría y oscura, ni por el hecho de que el dueño aún no había sido encontrado después de que el polvo se despejó en la batalla del Departamento de Misterios. El espacio adicional en la habitación también se estaba volviendo cada vez más notable. Había pasado un poco menos de un año desde que celebraron su primera reunión oficial de la nueva Orden del Fénix, y en ese entonces la habitación había estado completamente llena. Era ruidosa y animada, y había muy poco espacio para moverse. Ahora estaba solo medio llena, la gente se dividió en grupos y susurraba sus conversaciones. Se sentía vacía, y por las miradas que Aberforth y Alastor le estaban dando, no era solo él.
Tenía que hacer algo, encontrar una forma de disipar esa maldición que había caído sobre ellos. Pero justo cuando estaba tratando de pensar en algo que decir, Andrómeda Tonks aprovechó la oportunidad. Se aclaró la garganta y miró directamente a Albus mientras preguntaba: «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Albus suspiró. Estos ataques fueron algo sin precedentes. Voldemort demostró que no planea pelear esta guerra como lo hizo la última vez. Necesitamos tiempo para planificar y reajustar. No es eso lo que quiero decir, y lo sabes muy bien, escutió Andrómeda, y la habitación quedó en silencio. La profecía. Tienes toda la razón, dijo Augusta Longbottom. La noche que murió mi Frank me dijiste que todo se debía a una profecía, una sobre Neville y ya sabe quién. Y ahora ese estúpido muchacho se quema el brazo y Potter recibe un fénix, y ahora la profecía de repente se refiere a él. Las profecías son subjetivas, dijo Aberforth. Siempre están en constante cambio. Su significado rara vez puede confirmarse antes de que la profecía se haya cumplido. Siempre había un riesgo, eso lo sabías desde el principio. Pero eso no es lo que le has estado diciendo a Neville, dijo Fleur, con un tono que rayaba en la ira. El pobre muchacho ha estado viviendo pensando que es el niño que vivió. Todos ustedes lo han estado criando como si fuera uno de los protagonistas de esta profecía. Sean cuales sean las ideas que Longbottom ha estado gestando en su cabeza, son obra suya, gruñó Alastor. Nunca le hemos dicho nada parecido ni hemos intentado educarlo para que sea una especie de guerrero. En cualquier sentido, Potter encaja mucho mejor en la profecía que ese muchacho. No es un gran logro, te lo aseguro, se burló Augusta. Siempre tienes que menospreciar a tu propio nieto, Augusta, dijo Minerva con desagrado. No se trata de Neville, espetó Andrómeda. Se trata de Potter. Tú viste todo lo que hizo, Albus. Lo sabías y solo nos lo ocultaste a nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Se sale con la suya? ¿No es eso de lo que trata la orden, de detener a monstruos como él? Ese chico salvó a mi familia, tronó Molly. A mi marido. A mis hijos. Él no es el monstruo aquí, Andrómeda. ¿Solo cuenta cuando salva a tu familia?, dijo Andrómeda sombríamente. ¿Qué pasa con todo lo que hizo antes de eso? ¿Simplemente desaparece? ¿Y qué pasa con mi hija, ¿Por qué no la salvó? ¿Estás sugiriendo que lo hizo a propósito?, preguntó Albus con calma. Él sabía de los ataques, Albus. ¿De verdad crees que nos lo contó todo? ¿Crees que no fue parte de ellos desde el principio? ¿De repente se hace el héroe y ahora todo está perdonado? ¿Ahora es nuestro salvador? ¿Ahora se supone que debemos inclinarnos ante él? ¿De verdad te parece bien eso? Nadie te está pidiendo que te inclines, Andrómeda. Sí, Harry está muy involucrado en la profecía, no creo que se pueda negar ahora. Necesitaremos su ayuda. Lo incluiremos en el grupo tanto como podamos. El hecho de que haya luchado con nosotros contra los mortífagos es una buena señal. Lo último que queremos hacer es arrojarlo a las garras de Voldemort. Ya hemos hecho bastante de eso. Andrómeda se burló. Eres tan jodidamente estúpido. No sé cómo lo estoy viendo ahora. Merlín, fui una idiota por pensar lo contrario. Cuidado con el tono, advirtió Alastor. Cuidado con el tuyo, ojo loco, espetó Augusta. Sí, suspiró Albus. Lo fui durante mucho tiempo. Creo que ya no. Potter te está manipulando, viejo tonto. Jugará contigo y conseguirá lo que quiera de ti antes de abandonarte porque sabe que te sientes demasiado culpable como para hacer cualquier cosa por él solo para limpiar tus pecados. Mi primo ha desaparecido y no te importa. Aún no has dicho nada al respecto. Voldemort está ahí afuera con toda su fuerza y hemos estado perdiendo el tiempo todo el año. Ni siquiera pudiste elegir al chico correcto de la profecía, por el amor de Merlín. Siento que te sientas así. Llora un río de mierda, gruñó Andrómeda. Mi hija está muerta, y todo es porque te confié a ella. Bueno, ya no. Se puso de pie, y su silla casi se cayó detrás de ella mientras lo hacía. Si vas a ser la persona que lidere la carga contra ya sabe quién, entonces no quiero tener nada que ver con eso. Encontraré a alguien más que pueda ayudar. Salió furiosa de la habitación, dejando un silencio estridente a su paso. Pero no duró mucho, ya que Augusta Longbottom también se levantó y, sin apenas mirar a Albus, salió de la habitación también. Fleur se levantó a continuación, luciendo genuinamente arrepentida cuando habló. Lo siento, profesor Dumbledore, pero tampoco puedo continuar aquí. Simplemente, ya no puedo confiar en su liderazgo.
Dearborn y Flitwick lo siguieron. La salida de este último lastimó a Albus más que a todos los demás después de todos los años que trabajaron juntos en Hogwarts. Aún así, no podía culparlo. Albus era muy consciente de lo enojado que estaba Flitwick con él por permitir que Umbridge lo despidiera a principios de año. Mundungus solo habló cuando todos los que se habían ido definitivamente. Esta es una pelea que no podemos ganar, Albus. Es mejor que no lo intentemos. Él también se fue, y aquella cocina que una vez estuvo llena ahora tenía más de la mitad de sus sillas vacías. Castillo Sobrenatural 5 de mayo de 1996, 3:25. Am sintió que los grilletes se le clavaban en las muñecas y le cortaban dolorosamente la piel cada vez que se movía. Al principio, pensó que era accidental, pero después de estar despierto durante las últimas 7 horas así, se dio cuenta de que era a propósito. Sus dedos de los pies apenas podían tocar el suelo, y eso que si se paraba sobre ellos, estaba prácticamente colgando de esas cadenas. Desnudo. Había vomitado la primera vez que se miró a sí mismo, al ver todo su torso lleno de grandes cortes que estaban cosidos de forma horrible e incorrecta con algún tipo de cuerda. Cada vez que respiraba podía sentirlos, como si estuvieran a punto de estallar cada vez que lo hacía. No había luz, nada más que la sensación de la piedra fría en sus pies descalzos. Era un milagro que todavía estuviera vivo. Recordó la batalla, sintió que casi pasaba al otro lado después de todo el daño que sufrió. Debería haber muerto. Quería morir. Cualquiera que fuera el destino que le aguardaba, no podía ser peor que esto. Su estómago gruñó, sus dedos de los pies se habían entumecido hacía mucho tiempo. Su cuerpo estaba empezando a fallar, y justo cuando estaba sintiendo que volvía a caer en la inconsciencia, lo escuchó. Esas pequeñas ráfagas de risas desde el otro lado de la habitación cuando las antorchas del sótano se encendieron de repente. El lugar estaba tan sucio como lo recordaba, deseaba poder decir que esta era su primera vez en las mazmorras del Estrange. Los recuerdos lo despertaron. Usando su agarre en las cadenas, Sirius se obligó a ponerse de pie cuando Bellatrix abrió la puerta de su celda. «¿Por fin te has despertado, primo?», sonrió con picardía y sacó unos trozos de jamón de sus bolsillos. «Toma, come algo». Se los arrojó al pecho y cayeron al suelo, completamente destrozados. «¿Por qué estoy aquí?», gruñó Sirius. «Deberías haberme matado». Ella se rió histéricamente y luego se detuvo. Su rostro se puso frío y solo entonces Sirius se sintió verdaderamente nervioso. «No, todavía no. Tienes que ganártelo». Bellatrix sonrió de nuevo. «Le diste la espalda a tu familia, Sirius. Nos traicionaste por unos traidores de sangre, incluso conseguiste que tu propio hermano se uniera a tu inmundicia». Sacó algo de su túnica, una varita, que él reconoció, y justo cuando se dio cuenta de que era suya, Bellatrix la agitó frente a él. «No eres un mago». «Ya no, Siri». Voy a...». Bellatrix dejó de reír inmediatamente y lo agarró por la cara, presionando sus mejillas dolorosamente. «Te quedarás aquí. Solo. Abandonado. Y cuando finalmente salgas y veas el mundo una vez más, será el mundo de mi amo. Vivirás bajo su gobierno. Verás nuestro mundo perfecto. Serás parte de mí. Una vez me dijiste que preferirías morir antes que unirte a nuestra causa. Bueno, ahora no puedes morir hasta que hayas vivido en nuestro mundo, sabiendo que todos tus sangre sucia y traidores a la sangre están muertos o sirviéndonos. Y lo harás todo sin tu varita. Sin tu magia. Perra. Gruñó Sirius, tirando frenéticamente de sus cadenas mientras Bellatrix le sonreía. Te voy a matar. Bienvenido a tu nuevo mundo, primo, dijo riendo con picardía mientras se daba la vuelta y cerraba de golpe la puerta de su celda. Es el único que conocerás ahora.